Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Una vez más, esta semana hablando de la voluntad de Dios, y parte de la voluntad de Dios es que oremos unos por otros. Entonces, ahí donde está, ¿me permite orar por usted? Padre, quiero darte gracias porque estamos juntos, tenemos este medio para comunicarnos con diferentes hermanos y personas que también no te conocen alrededor del mundo. Y oro por nosotros, oro para que nos uses y oro por cada necesidad de las personas que nos están viendo y sobre todo para que puedan conocer a Cristo como Salvador. Bendecimos tu nombre y una vez más te agradecemos porque podemos estar en el canal compartiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Parte de la voluntad de Dios es hacer lo que Dios dice. Y justo antes de empezar, Jonah vino en mi corazón, vamos a orar. Y a veces no oramos, no amamos. Cuando empecé a estudiar el unos a otros, me di cuenta de que la voluntad de Dios es más fácil de lo que yo pienso. Porque cuando conozco lo que Dios dice, ¿suplo tu necesidad? Sí, claro. Hablaste de las promesas, que íbamos a compartir promesas. Vamos a compartir 4 el día de hoy. Bueno, empezá entonces. Bueno, vamos a dejarte, a ver. La primera que vamos a ver... Cuando seas pastor... La primera que vamos a ver es que Dios nos ha prometido una dirección específica. Entonces, en el Salmo, vamos a ir a la Biblia, vamos a ver el Salmo 25, versículos del 8 al 10. Y vamos a ver esta verdad bíblica que encontramos aquí. Dios nos promete una dirección. Y nos lo habla claramente. El Salmo 25, 8 al 10 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Varias cosas interesantes, ¿verdad? Dicen por allí en el versículo. Empieza definiendo bueno y recto. ¿Quién? Jehová. Si Él no fuera bueno y recto, no podría cumplir el propósito de enseñar el camino. Pensando en esto, Él enseña a los pecadores el camino. La voluntad de Dios es la salvación de todo aquel que cree. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién enseña el camino? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y yo, tomando esto y haciéndolo práctico, a los pecadores el camino, salvación. Enseñar a los mansos su carrera, santidad, servicio. Me desafía a poder poner a Dios en práctica, no solo en teoría. Entonces, cuando vamos a la voluntad de Dios, es específica en muchas áreas de nuestra vida que a veces pasamos por alto. Pero vamos a cambiar, te voy a dejar que vos me enseñes. Porque pronto vas a ser pastor, entonces... Sí, bueno, nos habla también de... Bueno, dice enseñar a los mansos. Creo que ese es un punto importante ahí también para ver, porque es una persona que está bajo la autoridad de otra, ¿no? Y para poder ser enseñados, tenemos que tener un corazón dispuesto a que eso suceda. ¿Y cómo hago para ser manso? Porque a mí me cuesta mucho. A veces no sé si soy manso o soy menso, porque no me gusta que me pasen por arriba. Y la primera, cuando yo conozco la palabra de Dios, y desde el momento, de hecho creo que lo hablamos ya en varios programas, es muy diferente tener a Jesús como Salvador y como Señor. Cuando yo entiendo de verdad que Jesús es mi Señor, va a ser más fácil que yo me pueda someter a todo lo que Él dice. Yo en un momento compartí también en la iglesia que yo un momento tampoco recién convertido estaba completamente sometido a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo a veces leía cosas y decía, me parece que esto está medio jalado del pelo, ¿verdad? Como que no creo al 100% que esto haya sucedido de esa manera. Un poco lo que le pasó en el Génesis a Adán y Eva, cuando el diablo les hizo
dudar. ¿Qué pasaba en mi corazón ahí? Yo no estaba sometido a la autoridad de Dios, pero cuando de verdad tuve esa convicción de que cada palabra, cada coma que está escrita acá, todo cambió en la forma que yo puedo percibir la Biblia. Entonces yo puedo llegar a ser manso, porque dice que le va a enseñar a los mansos. ¿Puedo llegar a ser manso? ¿De qué manera? Cuando me someto, cuando me dejo controlar por Dios. Que en un momento también hablamos la llenura del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, sí. El control de Dios. Es desafiante porque en un solo versículo vemos un montón de cosas. ¿Y cómo definirías encaminará a los humildes? Porque me parece que tiene mucho que ver con mansedumbre, ¿no? La palabra humildad ahí. Por el juicio, encaminará a los humildes. Sí. Porque, ¿qué sería un humilde pensando en mansedumbre? Yo haría un concepto muy parecido al que estamos discutiendo de manso. Estar debajo. Tener todo el concepto de que todo le pertenece a Dios. Yo no tengo el concepto de humilde acá como aquel que tiene pocas posesiones, digamos, que tal vez sería lo primero que nosotros pensamos cuando vemos esta palabra. Cuando voy a la Biblia y pienso en humilde, si voy al programa del lunes, dijimos, pensando en que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo creo que un humilde es el que entiende que de Él, por Él y por Él de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando voy a Filipenses, veo que tengo al otro por superior a mí mismo, o sea, estoy dispuesto a suplir su necesidad. Entonces, tal vez un manso es ese, está bajo alguien, entonces también el manso también es humilde. Y cuando si me voy a la Biblia, también veo conceptos como el de que aquel que no tiene un concepto de sí mismo mayor al que debe tener. O sea que por todos lados estamos enseñados a ser mansos y humildes de corazón, porque el Señor Jesús lo dijo, no tenemos excusa. ¿Ves que entonces es la voluntad de Dios? Nuestra mansedumbre, nuestra humildad, que de hecho es fruto del Espíritu Santo. Y la promesa específica es esta, que Dios nos va a dar dirección. Si aparte de todo lo que podemos sacar acá, podemos puntualizar que la voluntad de Dios, dentro de su voluntad, nos promete darnos dirección. Y esa dirección la encontramos en la palabra de Dios, es claro. Cuando pensamos recién en uno de los viajes que Pablo estaba haciendo ahí, el Espíritu le impidió, o sea, lo dirigió a donde tenía que ir. Cuando pensamos en diferentes personas en el Antiguo Testamento, vemos la dirección de Dios, como Dios fue dirigiendo inclusive al pueblo. Entonces, pero el pueblo seguía un líder. Ahí también implica la mansedumbre, porque cuesta seguirse entre personas y reconocer que tengo un líder, que definitivamente lo tengo que seguir si es un líder espiritual, si veo que agrada a Dios. Es una excelente promesa. ¿Cuál es la otra promesa? Dice que Dios nos ha prometido darnos sabiduría para descubrir su voluntad. Y esto lo vamos a ver en Proverbios capítulo 2. Estamos por allí bien cerca. Proverbios. Salmos, Proverbios. Un buen ejercicio sería aprenderse los libros de la Biblia. Del 1 al 4, el capítulo 2. ¿Qué buscamos? Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Yo tengo en mi Biblia marcado varios verbos. Entonces, la voluntad de Dios, y qué bueno, porque bueno, el que no vio el programa del lunes tiene que empezar desde el lunes para ver qué implica conocerle, implica conocer la ley, que creo que fue Romanos 2, que hablaba de conocer la ley. Y acá, 2.18. 2.18, recibir, guardar, hacer, inclinar, clamar. Hay varias acciones. Entonces, conocer la voluntad de Dios implica pasar tiempo en la Biblia. No leer la Biblia y decir que soy cristiano sería incoherente, pero leer la Biblia en forma ligera, sin meditar en ella, nunca voy a encontrar la dirección de Dios. Por eso tal vez vemos muchas personas frustradas o personas que se paran en un púlpito inclusive a enseñar y no pueden guiar al pueblo a la voluntad de Dios porque no hacen esto, ¿no? Sí. No reciben la palabra, no guardan dentro de sí los mandamientos
no hacen nada para tener su oído atento, no inclinan su corazón, que es como una actitud humilde. Si se humillara mi pueblo, y siempre tenemos un momento de quebrantamiento. Cuando somos quebrantados es cuando Dios nos muestra y se revela su persona en nuestras vidas. Y utiliza después la palabra escudriñar. Y después me da resultado que a mí me llamó mucho la atención porque se repite 2 veces. Mira, Jonathan, el versículo 5 y versículo 9 repite la palabra entonces. Entonces entenderás temor. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. O sea, entonces vas a entender la voluntad de Dios. Pero tengo que hacer esto. Es como decir, bueno, ya sabemos que la palabra de Dios y nos promete que la sabiduría está acá, pero yo tengo que hacer algo que está reflejado en esos verbos. Guardar, inclinar, clamar, escudriñar. Hay un estudio ahí profundo de lo que yo tengo que hacer para que Dios me pueda mostrar esa sabiduría. Así que le muestro a usted, o le desafío a hacer algo. Tome su Biblia, vaya a Proverbios y marque todos los verbos. No necesita saber hebreo, necesita saber que el verbo es una acción que tenemos que hacer. Marque todos los verbos que usted encuentra y entonces, cuando tenga los verbos y los ponga en práctica, va a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios, su voluntad. Entonces entenderá justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y me llama la atención porque en el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él es un amor reverente. Entonces, quiero ser sabio, debo practicar la Biblia, pero no puedo practicar lo que no conozco. Volvemos al punto de decir, necesito conocer los mandamientos de Dios, dejarme controlar para poder disfrutar sus promesas, ¿no? Y de hecho le vamos a soplar un poquito ahí en esto que le mandamos. Tal vez puede empezar el ejercicio con este capítulo que estamos. Aquí hay 8 verbos. Encuentre los 8 verbos y va a poder entender de una mejor manera lo que le estamos tratando de comunicar. Que los hemos mencionado, o sea que si escuchan con atención el programa, van a tener acá esto hecho, pero lo puede hacer en cada parte de la Biblia. Y siempre los verbos me llevan a ejercitar mi fe. La fe es acción. Seguimos. Me dice que Pablo oró por ellos y vemos un ejemplo en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Exactamente lo mismo que estamos hablando, la sabiduría de Dios, que Dios nos da la guía y nos dice cómo buscarla. Pablo también hizo. ¿Qué leíste? Colosenses 1:9. Lo que Pablo hizo también en una actitud de oración, pidió por esto, pidió sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando yo te pido, por favor, que ores por mí, en lugar de pedirte que Dios me sane, que me dé un trabajo, que me vaya bien, ¿podrías orar así? Sí, definitivamente sí. Qué lindo que sería, ¿no? Porque orar para que yo sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y la inteligencia espiritual, o sea, la práctica. Qué manera diferente de orar. Porque cuando oramos congregacionalmente, al que ponemos a orar trata de impresionar al público con palabras muy bonitas. Pero si oráramos de esta manera y dice, bueno, Señor, yo te pido que Jonathan sea lleno del conocimiento de tu voluntad. Imagínate si uno por el otro orara así. La sabiduría sería una parte práctica, algo constante. Qué hermosa. El conocimiento de la voluntad lo expresa en 2 palabras ahí, en sabiduría e inteligencia espiritual. Poner en práctica y saber discernir. La inteligencia espiritual es saber discernir espiritualmente. 1 Corintios 2 habla de que el hombre natural no puede discernir nada, pero el espiritual discierne todas las cosas. O sea, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y está excelente. Hay un versículo que creo que todos nosotros, creo que cuando leamos, todos van a estar familiarizados con él, que es el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses. También estamos cerca, como ejercicio que le dijimos, apréndase los libros de la Biblia y le va a ser más fácil encontrar. Se devuelve un poco y dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. Y esa es otra de las promesas que Dios nos da. Dios nos está diciendo que Él, dentro de una promesa que tiene, es que Él va a producir en nosotros ese querer y ese hacer. O sea, que Dios va a estar trabajando y obrando en nuestras vidas hasta el final. Hasta que venga Cristo a buscarnos. Yo estaba buscando acá la palabra produce, porque Dios es el que nosotros produce. Dios es el que nosotros nos capacita. Es el que da ganas de hacer algo. La palabra producir es muy importante. Dios transformó nuestro corazón en un nuevo corazón. A veces, si yo orara por discernimiento y sabiduría espiritual, y de golpe vos no tenés ganas de leer la Biblia, o no tenés ganas de congregarte, o no tenés ganas de vivir la santidad que Dios te demanda vivir, yo oro y Dios tiene que producir eso en vos. Oro y Dios tiene que producir eso en mí. Qué desafío, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. En el anterior hablamos de principios, en el Salmo, y yo creo que la Biblia siempre me tiene que llevar a ser practicada, porque la sabiduría es la formación de principios. Principios que yo tengo que practicar. Si no tomo principios para practicar, ¿de qué me sirve? Que sean todos de un mismo sentir. Sí, pero yo no quiero pensar como Él. Entonces mejor, si le vas a resistir a Dios, es muy claro. Si oís hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ¿no? Así que tenemos la promesa de dirección específica, la promesa de sabiduría. ¿Qué más? La promesa esta que hablamos, que Dios nos va a capacitar, podríamos resumirlo en una palabra, y es: Dios nos va a capacitar para cumplir su voluntad, con este que leímos. Y la última del día de hoy sería que Dios nos prometió que nos va a avisar cuando nos estemos apartando de nuestra voluntad. Hay un aviso ahí que Dios nos da cuando nos encontremos en esa situación. La paz de Dios. Justamente es lo que me pasó a mí antes de venir a Costa Rica, pero tuve que aprender algo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Dios y Él concede las peticiones de tu corazón. Mucha gente te dice: cuidado con el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, y te citan Jeremías. Eso está bien para un inconverso, para alguien que no conoce al Señor, pero para una persona llena del Espíritu Santo, donde Dios transformó su corazón. Yo sé que el diablo es astuto y me va a estar influenciando, pero mi corazón ya no es corrupto, es el corazón de Dios. ¿Y sabes dónde lo veo? Un hombre como David, que lamentablemente nos acordamos lo malo que hizo, termina siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios transformó, mudó su corazón a un nuevo corazón, y por eso puede producir eso. Entonces, definitivamente Dios nos va a avisar. O sea, el aviso sería, el versículo no lo leímos, pero el 3:15 de Colosenses dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados con un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, en el momento que nosotros nos estemos desviando, en el momento que nosotros estemos desobedeciendo y estemos fuera de lo que es la voluntad de Dios, vamos a perder esa paz que Dios nos está ofreciendo ahí. Y si miras un poquito antes, para poder decir que la paz de Dios gobierna nuestro corazón, me llama muchísimo la atención cuando empieza el capítulo y dice que tenemos que poner la vista en las cosas de arriba. Dice que estamos escondidos en Cristo. Dice que nuestra vida está escondida, que en Cristo, el versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados. Y me da una lista de cosas que no tenemos tiempo de nombrarlas, pero usted puede leerlas, capítulo 3. Cosas que ya no tengo que andar, cosas que tengo que dejar que desaparezcan. En el versículo 7 me hace la advertencia: en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Ya no tengo que andar. Corintios dice lo mismo: esto erais algunos de vosotros. Me habla de no mentir. Y acá está la clave: me revisto del nuevo hombre, que es conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando en el conocimiento pleno. Me revisto. Luego, versículo 12: me visto como escogido de Dios. Y me da un montón de características: santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soporto a los demás, pero sobre todas las cosas, para poder conocer la voluntad de Dios, disfrutar sus promesas, me visto de amor.
que es el vínculo perfecto. Y ahí la paz de Dios gobierna mi corazón. En el próximo programa le vamos a ayudar con pasos para poder ayudarle a encontrar la voluntad de Dios, y esperamos que nos pueda seguir viendo. Le agradecemos por ello y nos vemos. ¿Se fue? El tiempo totalmente. Pero me faltaron un montón de cosas. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, hasta mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.